Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hablar de Matic y de por qué creo que puede llegar a $10 sin problema. Así que empezamos. Bueno, antes de nada, si lo que buscas es un vídeo súper técnico, hablando de todos los pros y todos los contras que tiene Matic, este no es, ¿vale? Lo que voy a hacer es hacer un resumen de varios puntos que me han parecido interesantes y luego analizaremos técnicamente el precio para ver hasta dónde puede llegar y por qué puede llegar a ese nivel. A raíz de todos los comentarios que me habéis hecho, he estado investigando mucho sobre Matic y la verdad es que le he encontrado muchos puntos positivos. Sí que podría hacer un vídeo pues hablando de más técnicamente de todas las cosas buenas que tiene, pero creo que si lo incluyo en este vídeo será muy largo y quedará demasiado tostón, ¿vale? Así que lo que haré será eso, resumir un poco y luego hablaremos de su aspecto técnico, que la verdad que está bastante bien. Entonces, antes de nada, Matic nace en el año 2017 y lo que busca es mejorar la infraestructura de Ethereum, ¿vale? Primero se llamaba Matic, pero ahora se ha pasado a llamar Polygon, ¿vale? Y lo único que ha hecho es ampliar el proyecto y crear algo un poco más ambicioso de lo que ya era Matic. Entonces, cabe destacar que todo lo que estaba relacionado al token de Matic sigue igual, las funcionalidades, el equipo de trabajo, etcétera, etcétera. Ellos mismos en su página web lo comentan con una carta, un escrito donde dan toda la información respecto a este cambio. Es por eso que a veces puede crear la confusión de Matic, Polygon, que es una cosa, que es la otra, pues es lo mismo, ¿vale? Pero antes se llamaba Matic, se ha quedado, si lo veis aquí mismo en TradingView, se ha quedado Matic, pero se llama Polygon, ¿vale? Ahora veremos la página web. Ya os digo, lo que busca es solucionar problemas inherentes a la red de Ethereum, como la lentitud, los costes, etcétera, y utiliza esa misma red, ¿vale? No utiliza una red aparte, sino que es una segunda capa de esa red, o sea, eso es importante de tenerlo en cuenta. Entonces, vamos ya directos a la página web. Si ponéis Matic aquí en el buscador, os sale esto, lo siguiente. Esta es la página web de Matic y ya instantáneamente os sale este anuncio donde, lo voy a traducir para que lo veáis, donde os pone: tu amado Matic se está convirtiendo en Polygon, ¿vale? Es un anuncio que ha sido reciente, por lo tanto están en ese proceso de cambio y avisando a la gente de lo que hay. Como ya os he dicho, no es algo que afecte demasiado, sino que es lo mismo, pero es como un cambio a mejor. Entonces, tú puedes ir directamente a la web de Polygon, esta es, o podemos cerrar. Esto es Matic, el token en sí, con sus funcionalidades y demás. Y aquí, fijaos lo que os pone: tu amado Matic se está convirtiendo en Polygon. Le damos a leer más y aquí os sale ya información sobre lo que es Matic y lo que es Polygon, por qué ese cambio, etcétera, etcétera. Esto os lo podéis leer, es una lectura rápida, ya lo pone aquí, 7 minutos. Y luego, pues por aquí os dejo algunas páginas donde os podéis informar sobre lo que es Matic. Ya os digo, he estado dándole mucha caña, por lo tanto, considero que conozco bastante bien, no soy un experto ni mucho menos, pero si quisierais que hiciera un vídeo más profesional y más dedicado a dar la chapa sobre Matic, pues me lo comentáis, ¿vale? Yo creo que con lo que os voy a comentar ya es suficiente, ¿vale? Pero bueno, igualmente, otra página web. Entonces, os voy a enseñar algunos de los servicios que tiene Matic. Me recuerda mucho a Coinbase, ya que Coinbase pues tenía ese rollo de ofrecer no solamente el exchange, sino también otras cosas como financiación para IPOs, aprender directamente una web donde podíais ganar criptomonedas, en fin, muchas cosas y un poco random juntas. Pues Matic es más o menos similar, bueno, o Polygon, como queráis llamarlo. Esta web, por ejemplo, Polymarket, es para hacer apuestas un poco random en base a €1, ¿vale? €1 se divide y ahí está el porcentaje. Por ejemplo, Donald Trump, no sé qué, los Knicks si van a ganar, en fin, cosas así como muy raras. Aquí teníamos una de Dogecoin. Dogecoin va a llegar a 1 en algún momento, en fin, ya veis que son apuestas un poco random, ¿no? Este es un apartado. Otro apartado que tiene es colaborar dentro de metaversos. Voy a hacer un poco de spam. Dentro de muy poco, esta semana seguramente, hablaré de lo que es el metaverso, de cómo invertir en virtual real estate, de cómo puedes crear tú una casa virtual, de qué es la... Bueno, en fin, todas estas cosas no voy a revelar demasiado. Sígueme en Instagram, de hecho sígueme en YouTube también, ¿por qué no? Voy subiendo muchas cosas, sobre todo en Instagram, donde pues hago que participéis en el contenido que podemos ver, ¿vale? Pues a mí me da igual una cosa que la otra, os pregunto qué preferís, por lo tanto, si me sigues y votas, pues igual tienes el contenido que te interesa antes, ¿vale? Y ya que estás, pues me sigues en YouTube, que para eso estamos. Luego,
SportX, otra página web así un poco más de apuestas, no como la anterior, que eran apuestas random, sino esto ya es para apostar pues en todo, en MMA, en tenis, en lo que queráis, ¿vale? Deportes ya puros y duros. Entonces, hablando de estos pequeños servicios que tiene, bueno, también tiene, ahora que me acuerdo, un apartado de microcréditos y préstamos garantizados, ¿vale? Todo dentro de un entorno descentralizado, con bajos intereses y demás, pero bueno, aparte de tener este tema de apuestas deportivas, pues también te sale por otro lado con préstamos y créditos, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que, pese a que no he comentado demasiado, los fundamentales de Matic son súper fuertes, está creciendo mucho, Mark Cuban incluso ha invertido, que tampoco es algo que sea muy relevante porque ha invertido en Dogecoin, ha invertido en muchas otras criptomonedas, pero bueno, se ha hecho famosa también recientemente por eso. En fin, el crecimiento es bastante importante, ¿vale? Me pondría a hablar, pero es que tampoco quiero liarme. Entonces, vamos a ir directamente con el gráfico técnico. Aquí en diario me interesa porque veis que tiene esta zona de aquí, esta resistencia, que hasta que fue capaz de romperla, estuvo creando bastante volatilidad. De hecho, como vemos, estos venazos que le da de subir, luego bajar, aquí otra vez, aquí prácticamente, no le salió demasiado bien porque en uno de estos, diría que es este de aquí, les acusaron bastante a los desarrolladores de que estaban manipulando el precio, ¿vale? Al final, pues tras alegaciones, entrevistas, comentarios y demás, pues quedó en que nada, que era un pánico que había dado a los traders inversores, pero bueno, realmente es sospechoso, ¿no?, este tipo de movimientos. Luego, una vez rota esa resistencia, el precio pues ya dentro de la volatilidad que tienen las criptomonedas se ha frenado un poco. Entonces, otra cosa que me gusta destacar es, como veis aquí, desde que Matic ha dado todo este movimiento alcista, fijaros lo que está haciendo. Impulso y mini corrección. Impulso y corrección más desarrollada. Impulso y ya tercera corrección más desarrollada aún. Nuevo impulso y estamos en este proceso correctivo. ¿Esto qué puede plantear? Pues bueno, plantea dos escenarios posibles. Escenario número 1. La forma de esta corrección es muy similar a esta. Si os fijáis, vamos a copiarla. Hacemos así, la arrastramos y la voy a poner aquí arriba para compararla. Momento. Ahí. Vale, perfecto. Aquí la tenemos. Si os fijáis, la pongo aquí y es muy similar. Viene de un impulso alcista, hace un máximo creciente, mínimo creciente y luego máximo decreciente, y ahora se está manteniendo en esta zona de aquí. Como veis, la pongo aquí al lado y es prácticamente lo mismo. El impulso, máximo, pullback, máximo decreciente, lo veis, al mismo nivel, y luego está en este nivel de aquí. Entonces, plana, que siga este patrón idéntico al que ya he hecho una vez y siga explotando hacia arriba. Plan B, que el precio lo que haga es mantener la estructura de correcciones más largas en el tiempo, como hemos visto aquí, 1, 2, 3, iríamos por la cuarta, por lo tanto, puede coger una similitud de forma a este patrón de aquí, ¿vale? Lo ponemos aquí. No se parecen en cuanto a movimiento, pero sí que es verdad que en tiempo sí que podrían ser similares. ¿De qué dependerá? Pues os lo digo rápido, de cuánto tarde Bitcoin en hacer máximos crecientes. Como sabéis, manda Bitcoin, por lo tanto, eso es lo que marcará la temporalidad o la duración, mejor dicho, de esta corrección. Yo soy de los que piensa que Bitcoin puede estar un tiempo, tenéis un vídeo mío hace nada, lo he estado diciendo desde que estamos en 40 y pico mil, que puede estar un tiempo en rango. Creo que si no le queda un mes, pues le quedarán 2 o 3 sin ningún problema en un rango Bitcoin. Por lo tanto, es posible, y esto casa con la posibilidad de que pues Matic esté un tiempo antes de reanudar la tendencia alcista. Entonces, la pregunta que nos hacemos todos, ¿hasta dónde puede llegar esta tendencia alcista? Pues bueno, si cogemos aquí Matic contra Bitcoin, esto ya lo hice con Cardano y lo voy a volver a hacer con Matic. Más que nada para que tengamos una orientación de lo que podría pasar. ¿Para qué? Matic. Esto es Matic contra Bitcoin, ¿vale? Lógicamente, Matic ha sobrepasado con creces a Bitcoin. Esto es más de un 5000% de diferencia. Por lo tanto, si Matic volviera a llegar a máximos recientes,
de su pulso, en este caso contra Bitcoin. Esto sería subir un 30%, más o menos un 30%. Entonces nos vamos a Matic en sí y esto nos daría en Matic un resultado bastante pobre, porque 30% es ni superar los máximos recientes, ¿vale? Pero imaginaros, Matic sube un 30% respecto a Bitcoin, que es más que posible, y se planta en esta zona de aquí. Solo esta zona de aquí, el número S que tenemos aquí a la derecha, este número de aquí, este nivel es el siguiente. Es este nivel de aquí, ¿vale? Entonces, tenemos un precio objetivo de Matic superando a Bitcoin, que es 0,00006650, ¿vale? Más o menos, da igual, 50, 60 o 40, da igual, más o menos ese precio. Entonces, si lo multiplicamos por un precio súper suave, súper soft de Bitcoin, que serían 100.000, un precio perfectamente alcanzable, nos pondría Matic a 6,65. En cambio, si ya fuéramos un poco más optimistas y buscáramos los 120.000, nos daría un precio de 8 prácticamente. Pero, teniendo en cuenta cómo están yendo las cosas, está acumulándose bastante el precio, está asimilando y asentando una zona bastante importante. Hay gente que puede pensar sin ningún problema que Bitcoin va a llegar a 150.000. Y estamos hablando de este ciclo, ¿vale? No digo los 500.000 a los que podríamos llegar, ni nada de eso, no. Hablo de lo que podría pasar este ciclo, ya sea a principios del año que viene, a finales del año que viene, a principios del 2023, más o menos cuando termine o pueda terminar el ciclo, ¿vale? Podría llegar a 150.000 Bitcoin, podría llegar sin ningún problema. Y esto nos daría que Matic llega a casi 10, ¿vale? Al final, estos son cálculos, son especulaciones, pero siempre dentro de entornos posibles y probables, ¿vale? Que Bitcoin llegue a 100.000, pues eso va a acabar siendo prácticamente seguro, antes o después, ¿vale? Que Bitcoin llegue a 120.000 también es posible, y a 150.000 es menos posible, digo, en este ciclo, pero también es probable. Por lo tanto, estamos valorando opciones reales, ¿vale? No son opciones descabelladas de 200.000, 250, que posibles también podrían ser, pero bueno, tampoco serían sanas para un entorno de mercado estable y sólido y asentado, que es lo que buscamos en Bitcoin, ¿vale? Por lo tanto, Bitcoin 150, Matic superando a Bitcoin, nos da un precio de Matic de 10. Esto, si nos vamos al gráfico, directamente significaría un incremento en Matic de, vamos a calcular el porcentaje, desde aquí hasta 10 sería un total de prácticamente 450% prácticamente, ¿vale? Entonces, lo voy a dejar por aquí, espero que os haya gustado. Ya os digo, si queréis que pues profundice más en lo que es Matic, en el entorno de Matic, en todas las posibilidades y proyección técnica que tiene Matic, no en cuanto a precios, sino en cuanto a fundamentales, pues me lo ponéis en los comentarios, no me cuesta nada. Es información que he ido recopilando durante semanas, por lo tanto solo tengo que vomitarla en un vídeo y ya está, ¿vale? Entonces nada, espero que te haya gustado. Si es así, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, dale me gusta y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.